Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Vamos a buscar en nuestras Biblias un texto conocidísimo y un versículo que todo cristiano que se precie lo sabe de memoria. Pero a veces por saberlo de memoria decimos, ese ya me lo sé. Pero resulta que hay cosas que tenemos que aprender. Entonces vamos a buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, del versículo 16 al 19. A que lo conocíamos, ¿verdad? Bueno, verás, alguna cosa descubrimos. Espero. Porque de tal manera, dice así este texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hasta aquí. Vamos a orar. Señor y Padre Santo que estás en los cielos, queremos darte gracias una vez más y 1000 veces y 1.000.000 de veces, Señor, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que ha traído bendición a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias. Y, Señor, gracias porque aún en las dificultades Él siempre está a nuestro lado. Gracias, Padre Santo, porque tú eres nuestra bendición y en ti buscamos amparo en el día de la prueba. Te pedimos que bendigas a todos nuestros hermanos sobre la faz de la tierra, que tengas misericordia de aquellos, Señor, que están en dificultades de cualquier tipo, pero muchos de ellos por causa de tu palabra y del testimonio de Jesús. Bendícelos y tenlos muy cerca de tu corazón, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Podéis sentaros. Hago un poco de historia, sé que la conocéis, pero es bueno recordarlo. Estas palabras Jesús se las está diciendo a un maestro de la ley, a un maestro de la Escritura, a uno de los grandes religiosos que había tenido una inquietud, porque muchos no la tuvieron. Es igual que hoy. Hay personas que no tienen inquietudes, que no quieren conocer más de lo que tienen establecido en su mente, pero otros sí. Otros tienen algo que les falta, y este hombre, que tenía miedo de perder quizás su estatus social, tenía miedo de que le vieran con Jesús. Luego no. Cuando Jesús murió, al enterrarle, solo 2 personas, 2 hombres, había mujeres, pero 2 hombres, gloria a Dios por las mujeres. Como comentaba el domingo, siempre están ahí, o casi siempre. Pero había 2 hombres que llevaron el cuerpo de Jesús, o por lo menos dijeron que lo llevaran. Uno se llamaba José de Arimatea y otro se llamaba Nicodemo, que es este que vino a Jesús de noche. Y dice que vino por miedo a los judíos. Era un principal. Vino de noche porque no quería que le vieran con Jesús, pero tenía inquietudes. Yo prefiero aunque la gente venga oculta, que venga a Jesús. Aunque venga oculta, me da igual. Si Dios va a hacer que Él, en el día del Señor, en el día que el Señor tiene destinado para Él, salga de frente y vaya como José de Arimatea, que era discípulo en secreto,
fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, delante de todos. Antes tenían temor, ahora estaban decididos. Pues este Nicodemo le dice algo interesante. Dice, hombre, sabemos que tú vienes de Dios. Sabía mucho, ¿eh? Tenía miedo, pero sabía. Porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Y entonces Jesús entra en una conversación con él, con este Nicodemo, y Nicodemo a veces se quiere ir por la tangente. Cuando le dice Jesús, tienes que nacer de nuevo. Yo voy a entrar en el útero de mi madre ahora, si soy más grande que ella. O quizás su madre, no sabemos, él habla de la madre. Habla de un hombre y quizás la suya inclusive no estaría, se habría ido ya con el Señor. Pero sea como fuere, él dice, voy a ver si quito esta conversación, hago un lío y tal. Pero Jesús le lleva otra vez y habla del Espíritu Santo y del reino de Dios. Y aquí le dice, mira, le ha estado diciendo todo esto, dice, mira, algo que no sabes, yo te lo voy a contar. Dios ha amado al hombre de tal manera, y quiero que te fijes en esta frase, de tal manera. Es que es la única manera que Dios podía hacer algo por el hombre, algo definitivo. Hasta ahora ha estado haciendo cosas, pero el hombre necesita algo definitivo. Y de tal manera amó Dios al hombre que Cristo vino para salvarle, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas sea salvo por él. ¿Sabes? Creer no es decir, yo creo y ya está. No. Creer es seguir al Señor. Porque si solo fuera a decir, creo en Él, aunque sea mentira, primero, tengo que darte una mala noticia. Si piensas esto, Dios conoce antes de que tú pienses lo que vas a pensar. Dice el salmista, antes de que yo piense, tú conoces mis pensamientos. Antes de que yo los piense. O sea, con lo que quiero decirte que si quieres engañar a Dios, estás perdiendo lastimosamente el tiempo. A Dios no se le puede engañar. A un Satanás tiene que dar cuentas de lo que hace. Cuando Job estaba en un sentido de riqueza y poder y fama y buena fama, y haciendo las cosas bien delante de Dios, dice que Satanás, que se presentaron los hijos de Dios delante de él, y también se presentó Satanás, y Dios le dice, ¿dónde has estado? He estado dando una vuelta por el mundo, fíjate, una vuelta por el mundo. Tenía que decirle dónde había estado, no puede ocultarse nada, absolutamente nada, ni nadie, a Dios. Y tú dirás, eso es imposible, y yo estoy de acuerdo contigo. Yo no puedo ni saber lo que piensa mi esposa, sé que piensa cosas cuando me las dice, pero lo que no me dice no lo sé. Ella tampoco sabe lo que yo pienso. Y tú igualmente. Pero yo sí. Por lo tanto, el creer de mentirijillas no vale. Y creer de verdad significa seguir a Cristo. Eso ya es otra historia, ¿verdad? Porque seguir a Cristo es hacer las cosas que Cristo dice, o por lo menos tener el propósito. Sabemos que siempre vamos a cometer errores y el que no los cometa
Pues te tengo que decir que no hace falta ser Dios para decirte estás mintiendo. Porque dice la Escritura que no hay justo ni aun uno. Solamente Cristo es el hombre perfecto. Y fuera de Cristo, la imperfección es moneda de cambio. Pues ha dado su Hijo unigénito de tal manera, es decir, de esta forma amó Dios al hombre. De esta manera, de una manera total, dando lo perfecto, lo más amado, lo suyo. Porque tú tienes tus hijos y si no los tienes, quizá mañana los tendrás. Y por un hijo, ¿qué no se hace? Si no le ves fallos a veces cuando los tiene. Y dices, Angelito, si es que el pobre serán los amigos. No, es que él también tiene sus cosas, ¿verdad? Y si no, acuérdate de ti, no hace falta buscar otro ejemplo, acuérdate. Cuando tú decías, hay que ver qué pesados son mis padres, me tienen harto o harta, estoy cansado de ellos, ¿cuándo me libertaré? Y cuando te vas por ahí dices, como el hijo pródigo, ay, qué bien se estaba en casa de mi padre, ahora estoy hecho polvo. Porque no envió, dice en el versículo 17, Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay una voy a llamarla imagen, una imagen que la mayoría de la gente tiene de Dios, yo la he tenido también, de alguien que está acechando para ver en qué fallas, para ver qué haces mal y entonces con su vara darte duro para que espabiles. Que siempre disfruta pegándote, disfruta castigándote. Todo lo contrario. Cristo no vino a condenar. Cristo vino a salvar. Y Dios no es un Dios de odio y de enojo. Es un Dios de paz, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, de decir, ven a mí que yo te voy a cuidar. Y toda esa imagen del Dios castigador, del Dios que está mirando desde arriba y diciendo a este le voy a dar yo, es todo lo contrario. Cuando Cristo vino a este mundo, no vino a condenar, vino a salvar. Y sigue queriendo lo mismo hoy y mañana hasta que Él venga. Sigue queriendo salvar. Somos una manada pequeña porque la gente no quiere que seamos una manada grande. Es decir, la gente no quiere nada de Cristo. Pero ¿sabes una cosa? Él sigue sin condenar. Él sigue salvando. Él sigue ministrando. Él sigue buscando. Él sigue diciendo, llama a la puerta, que estoy encantado de abrirte. Ese es tu Dios y es mi Dios. ¿Sabes? Le habla algo, unos versículos adelante, dice en el versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cristo, bueno, no sé si conoces la historia de la serpiente, supongo que sí. En el capítulo 21 de Números, luego si quieres la buscas. El pueblo de Dios, el adjetivo que Dios le puso es que era duro de cerviz. ¿Sabes lo que es duro de cerviz? ¿Sabes lo que es la cerviz? Es esta parte del cuello. Es duro de cerviz significaba que no doblaba la cabeza. Dice, este pueblo es muy duro de cerviz. Y en esta ocasión que os comento, el pueblo estaba criticando a Dios y a Moisés. Por cosas.
Somos así, somos criticones. Nos gusta hablar mal de la gente. Casi nos fijamos, aunque una persona haga 100 cosas como decimos aquí. Aquí en España decimos, hazme 100 cosas bien y una mal, como si no hubieras hecho ninguna bien. Con una ya me vale. Esa es de la que tengo que hablar. Pues estaban criticando a Dios y a Moisés. Y entonces Dios permitió que una serie de serpientes venenosas, dice serpientes ardientes, mordieran a esta gente. Y dice que murieron muchos. Y entonces el pueblo clamó y Moisés clamó también. Y dijo Dios a Moisés, haz una serpiente y ponla en un asta. Entonces él la hizo de bronce y la puso en un asta. Dice, cada vez que le muerda a alguien la serpiente, alguna de estas serpientes vivas, que mire a la serpiente de bronce. Entonces miraban y el veneno no hacía efecto. Pero hay cosas que siendo buenas para un momento, no son tan buenas al final de la carrera, diríamos. Jesús está diciendo, como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y eso se cumplió en la cruz, allá en el Calvario. Todo aquel que mire a la cruz, que diga quiero seguir a Cristo, es salvo. La serpiente no tiene potestad, el veneno no tiene potestad. Pero fíjate, es curioso cómo terminó esta serpiente. Después de David, el mejor rey que hubo en Judá fue un tal Ezequías. Dice la Escritura que como él no hubo ninguno. No hubo ninguno. Era un rey fenomenal. Un rey que quitó los lugares altos, que quitó la idolatría, quitó todo. Pero entre las cosas que quitó la serpiente de bronce. Porque, ¿sabes? Estaban a punto de hacerle un ídolo. Empezaron a quemar incienso a la serpiente y empezaron a hacer cosas que no eran correctas. Y este hombre la hizo pedazos. Había tenido su momento, pero ya no era el momento. Y menos aún adorar a algo que no tiene ningún valor. Un trozo de bronce hecho serpiente por unos artesanos. En cambio, ¿qué diferencia? El Hijo sí es levantado como la serpiente, pero es digno de adoración y sigue siendo eficaz. La serpiente ya había pasado, pero Cristo es por los siglos de los siglos. No hay tiempo para Cristo, no existe. Todo lo que puedas imaginar y más es lo que Él tiene para ti, preparado en el reino de los cielos. Lo que puedas imaginar y muchísimo más. Tus mejores deseos y mucho más. Y te vas a sorprender. El que no cree dice, ya ha sido condenado. Esto es terrible. Esto es terrible. Porque decir ya ha sido condenado es que estás muerto. ¿O no lo sabéis? Yo no sé si tú lo sabes, yo estaba muerto y he resucitado con Cristo y muchos de vosotros también estabais muertos y habéis resucitado con Cristo y estáis en los lugares celestiales sentados con el Hijo de Dios. Algún día lo verás, pero créetelo, hoy también estás allí. Cristo te tiene allí. Eso es tremendo. Y a veces no nos damos cuenta y hacemos tonterías que no vienen a cuenta, valga la redundancia. Sí, el que no cree ya ha sido condenado. Y sabes, es cuestión de amor. Dice, esta es la condenación, que
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabes por qué? Porque le gustaban sus obras. Y dice, sus obras eran malas. Es que hay gente que no quiere dejar sus obras aun a sabiendas de que son malas y de que no llevan a ningún lado. Y si le hablas de algo de esto, dicen, ay no, ya te escucharé otro día, como lo dijeron aquellos griegos al apóstol Pablo, ya te oiremos otro día. Nos estás hablando de resurrección, estás diciendo tonterías. Pues mira, si Cristo no ha resucitado, somos unos tontos, más tontos que ningún tonto. Porque estamos perdiendo lastimosamente el tiempo. Pero Cristo ha resucitado. Tenemos que mirar a la cruz. Tenemos que mirar a la tumba. Pero la cruz está vacía. Algunos se pegan por un trozo de madera. Y dicen, esto era de la cruz. Bueno, ¿y qué? Yo he sido carpintero. He tenido mucha madera en mis manos y sé lo que es la madera. Se hace con ella lo que se quiere y la que no vale se echa a la basura, se echa al fuego. Pero Cristo tiene la cruz vacía y escucha también, como decíamos el domingo, la tumba vacía. La tumba está vacía. Por eso tenemos que mirar al que traspasaron, pero que ya no está. Ni en la cruz, ni en la tumba. A Cristo lo bajaron de la cruz, pero Cristo está en el trono de Dios, sentado a la derecha de la magnificencia del Altísimo. Ahí está el Señor. Y ahí, escucha, estás tú también, Estamos sentados ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo. Donde está Cristo, también estás tú. Tremendo. Y siendo así, nos vamos a conformar con unas pocas, bueno, no importa, demasiado, no hay que aspirar a demasiado. Claro que tienes que aspirar. Y a mucho más. Y si no has creído en Jesús, mira, te aconsejo que lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque muchos podíamos dar testimonio y podemos dar testimonio. Con Cristo se vive mucho mejor aquí en la tierra. Mucho mejor. Sin comparación. Yo me imagino mi vida sin Cristo, recordando cuando no tenía a Cristo, y digo, madre mía, ¿qué camino llevabas? Yo a los 13 años me escapé de casa y estuve varios días por Madrid, cuando aquí en Madrid la policía no es como ahora, no era. Pegaba primero y preguntaba después, como en el salvaje oeste. Pues igual, no quiero decir que todos, pero bueno. Y la verdad es que yo me merecía que me pegaran primero. No nos vamos a engañar. Y en aquel tiempo era complicado. Un niño de 13 años, empezando la adolescencia, andar para aquí y para allá, porque estaba muy controlada la ciudad. Pero yo tenía mis historias y yo sabía dónde ir y dónde no ir. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubiera terminado, pues, como muchos de los jóvenes que están hoy. Gracias a Dios, Dios me cuidó. Y conocí a mi esposa. Y mi esposa era evangélica. Y al principio dije, ya me hablarás de eso otro día. Y estuve mucho tiempo en mis cosas. Pero digo, con todo respeto lo digo, cuando Dios decidió manifestar su Hijo en mí, todo cambió. Y sigue cambiando. ¿Sabes? Un cristiano tiene que evolucionar cada día. Y no digo evolucionar en el sentido que la gente lo entiende. Caminar en el Señor cada día de tal manera que cada día sea una nueva aventura. Que cada día encuentres algo. Que tú pidas algo y te haces una idea. Yo, por ejemplo, pido una cosa y me hago una idea.
Y luego Dios me sorprende. Me va a dar eso, pero de otra manera totalmente distinta. Y digo, anda, pero esto es más de lo que yo pedí. No estoy hablando de dinero. El dinero se termina. Hablo de los tesoros en el cielo. Aquellos que no se hacen viejos. Aquellos que la polilla no los ataca, ni el orín los corrompe. Hacer tesoros en el cielo, porque es cuestión de amar a la luz o a las tinieblas. Si tú pasas mucho tiempo en lugares de tinieblas, pues estás en tinieblas. Sí, puedes decir, yo creo en Jesús, pero ¿dónde estás? ¿Estás donde Jesús le gusta que estés? ¿O estás donde te apetece? Es que esa es la cuestión, ¿sabes? Porque cuando Pedro y Jesús tuvieron la última que conozcamos, la última charla íntima, que fue cuando Pedro, después de resucitar Jesús, pues Pedro dijo, me voy a pescar. Y los demás dijeron, no, nos vamos contigo. Cogieron la barca, se fueron a pescar y no pescaron nada, conocemos la historia. Luego el Señor dijo, echar a este lado y hallaréis, y la barca se hundía. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Mira, ni lo que te gusta, ni de lo que sabes te vale. Si yo no estoy a tu lado, nada va a valer. Y luego salen y van caminando y le pregunta el Señor, oye Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y al rato Pedro se ve, yo me imagino, yo en el lugar de Pedro, me imagino que hubiera dicho, bueno, esta conversación ya se ha acabado. Pero al rato le pregunta, oye Pedro, ¿pero tú me amas? Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Bueno, vale, los corderos, las ovejas, vale. Oye Pedro, tú me amas. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú lo sabes. Apacienta mis corderos. ¿Sabes? Le está diciendo a Pedro, olvídate de la barca. La barca no es necesaria. Tú tienes un trabajo más importante que pescar, aunque te puedas hacer rico pescando. Tú tienes que buscar otras riquezas, tienes que buscar otra ilusión. No puedes volver atrás después de todo lo que has caminado conmigo. Volver al principio, me voy a pescar, no. Tú, desde el principio te dije que serías pescador de hombres, que tendrías que salvar a través de tu ministerio que yo he puesto en ti y del espíritu que yo he puesto en ti, tendrías que salvar a muchos de la condenación. Y ahora te vas a pescar. ¿Y qué vas a sacar? Es cuestión de amor. Amor a la luz. La luz, dice Jesús, en las tinieblas se hace visible. Todo se ilumina. Todo se pone de otra manera. ¿Sabes? La luz es el sentido de la luz. Es que trae algo que no se puede explicar. Cuando Dios trae luz a tu corazón, es que es inexplicable, dice. ¿Cómo es posible? Es como aquellos que dijeron, ¿cómo estos el día de Pentecostés saben hablar nuestros idiomas? Si estos son obreros, son gente del vulgo. Si esos no saben, ¿cómo es que hablan lo que no saben? Pues porque Dios sí que sabe. Y sabe hacer que tú sepas. Y sabe decirte, hijo mío, vete por este lado, que por ahí no vas bien. Pero hay mucha gente que aunque se lo digan,
no hace caso. No es consciente de que los tiempos son malos y que nos falta poco para que el Señor venga. El Señor viene. Sí, ya sé que algunos dicen, eso se dijo hace 2000 y pico años. Sí, olvídate de eso. Manolo ha comentado, para Dios 1000 años es un día. Y al revés. Pues es que no hay tiempo para Él. Él llena todo. Sin Dios nada existiría. Sin Dios todo se desmoronaría en un instante. Él es el creador de todo y el que sustenta todo con el espíritu de su poder. Y te sustenta a ti. Mira, el hombre es la criatura que está en lo alto de la pirámide. En muy alto de la pirámide. Dios no hubiera dado, escúchame bien, ni un pelo, y pongo este ejemplo para que lo entendamos, ni un pelo de la cabeza de su hijo por todo el mundo y la creación, si no estuviera el hombre. Los cielos, los planetas, todo lo que ves, ni un pelo de su cabeza. Porque todo eso Dios lo creó diciendo que sea la luz, que esté en la tierra, que se separen las aguas, etcétera, etcétera. Pero a ti, Dios te ha creado a su imagen y conforme a su semejanza. Gloria a Dios. Tú no eres un cualquiera. Ningún ser humano es un cualquiera. Está hecho a imagen de Dios. Y sopló espíritu de vida. No, a los animales los creó. Produzcan y se reproduzcan. La tierra tenía que producir de suyo. Pero Dios al hombre lo creó a su imagen y conforme a su semejanza. Por eso es tan importante que entendamos por qué Dios ha dado su vida en Jesucristo por ti. Porque eres hecho a su imagen conforme a su semejanza. Queridos hermanos, yo creo que Nicodemo lo entendió, porque siguió siendo un discípulo en la sombra. Bueno, pero todos tenemos nuestro momento de salir a la superficie, pero lo entendió y trató por todos los medios de que no le condenaran al Señor. Pero los planes del Señor era que tenía que morir. Cristo estaba allí en el huerto y sudando lágrimas de sangre. Terrible, terrible. Con una angustia que no te puedes imaginar. Pero hay una frase que resume la calidad de Cristo, todas desde luego, pero resume la calidad. Padre, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Puedes decir eso tú a Cristo? Si puedes decirlo, creo que necesitas decírselo cada día. Padre, que se haga mi voluntad, tu voluntad por encima de la mía. Que no se haga mi voluntad, que yo pueda vivir una vida en tu voluntad, en tus propósitos, en tus caminos, en tu santidad, en todo lo bueno que tú tienes para mí. Esa es una buena oración. No necesitas hacer oraciones largas. Jesús habló inclusive de este tema. Dijo, no hagáis como los escribas y los fariseos, que están haciendo oraciones largas y además para quitarle lo poco que tienen a las viudas. No, vosotros tenéis que ser concretos, directos y específicos. Eso no quiere decir, hermano o hermana, que si tienes que estar una noche orando, porque tú y el Señor te ha mandado ahí a estar toda la noche en vela, pues que estés. Porque velar y orar, les dijo después de este tiempo de oración que él estaba, los discípulos estaban durmiendo.
Pero hay que ser concreto, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Cristo era la voluntad de su Padre. Que sea también la tuya. Que pueda decir Dios, este es, salvando las distancias, este es un hijo mío, amado, una hija, en quien tengo complacencia. Me complace, me agrada, me pone feliz. Porque Cristo hacía todo lo que Dios, su Padre, le decía. No se salió del guión ni un milímetro. A veces nosotros el guión lo tenemos escondido en un armario y decimos, quédate ahí, que ahí estás bien. Yo no sé lo que tú piensas en esta mañana, pero te diré algo. Son pocos los escogidos, pero muchos son los llamados. Ojalá todos nosotros los que estamos aquí seamos llamados y escogidos. Dios os bendiga.